noches. Estamos en una nueva entrevista de Contrarreloj, estas entrevistas que hacemos para el Centro de Estudios Libertarios. Mi nombre es Karina Mariani, los saludo desde Buenos Aires. Tenemos un invitado súper especial con nosotros, Axel Kaiser. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí andamos. Axel, se terminó el plebiscito. Respiramos. Ganó el rechazo de manera contundente, además. Sigo pensando que hay más de un 30% de la gente que no le pareció tan loca esa propuesta constitucional. Entonces, vos estuviste súper activo explicando de qué se trataba, cuáles eran los riesgos, haciendo comparaciones con el resto de América Latina respecto de ese proyecto constitucional. Es cierto que ganó y ganó con contundencia y casi no hay espacios en donde haya triunfado el apruebo, pero también es cierto que hay una importantísima cantidad de gente a la cual esa locura que era el texto constitucional no le pareció del todo mal. Así que para alargar la entrevista te consulto por el vaso medio vacío. Brindemos, pero te consulto por el vaso medio vacío. Yo diría que es un vaso un tercio vacío, porque fue un poco más de un tercio de lo que sacó la prueba. Ahora, hay un porcentaje importante de gente en ese grupo que se hacía ilusiones, ¿cierto?, de que con una nueva constitución íbamos a tener algo más parecido a un país europeo en términos de derechos sociales. Fue lo que les prometieron. Y no creo que hayan reparado demasiado en otros contenidos del texto y tampoco necesariamente hayan tenido la conciencia desarrollada como para entender que los derechos sociales en una constitución son totalmente inútiles, o sea, que no garantizan nada. Hay una cierta cultura, y eso es parte de la tradición latinoamericana, de hacer de las constituciones y la legislación un fetiche que resuelve mágicamente los problemas que tenemos, ¿cierto? Se lo pones en una ley o lo pones en una constitución y todo se resuelve. Y eso yo creo que se vio reflejado en parte en la votación de al menos un grupo de gente con buenas intenciones probablemente, ¿cierto? Y otros que también querían aprobar para reformar. Es decir, había un interesante conjunto de personas, habría que ver cuánta, pero no era poca, que votó a prueba por esa constitución, pero sabiendo que estaba mala y que había que cambiarla. Es decir, que había que cambiarle cosas al menos, mejorarla. Así es que yo diría que el porcentaje de gente ya radicalmente partidaria de la refundación socialista de Chile no debe ser más de un 15%, si es que es un 10%. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero fíjate que la victoria fue tan contundente, no solo porque sacamos un 62%, o sea, fue una masacre realmente de parte del sentido común y de los chilenos que no querían destruir su país, sino que simbólicamente la izquierda perdió todas las batallas. No solo perdió el referéndum, lo perdió además por paliza, pero en los sectores en que perdió por mayor diferencia fue en los más pobres, Sí. de los grupos más pobres y de los indígenas en el sur de Chile. Entonces, toda esa vestimenta, ese ropaje que utilizaban para posar de buenas personas, de que ellos estaban aquí por los grupos oprimidos y marginados, y toda esa farsa que montaron, el teatro, ¿cierto?, que es pura masturbación moral, y que es en servicio de ellos, no de la gente que supuestamente están representando, se desplomó. Porque fíjate que si hubiéramos ganado con un 65%, o al mismo 62%, o un 70% incluso, pero hubiéramos perdido en las comunidades con mayor población indígena y en el sector socioeconómico medio bajo, la victoria moral y el triunfo simbólico habría estado igual, al menos en parte del lado de la izquierda. Y habría podido seguir en su lógica de que, viste, nosotros somos los representantes de los grupos oprimidos
y ellos por eso votaron por nosotros. El resto no es capaz de ver lo que sufre esta gente, que no solo nosotros somos capaces de representar y de liberar. Habrían tenido una tremenda victoria moral, pero con el resultado que obtuvimos no les quedó ni siquiera eso. Fueron derrotados en todos los planos, en el electoral, en el político, en el ideológico y en el moral. Así que eso son muy buenas noticias para Chile. Con eso y todo, la narrativa, viste que hicieron, ya se venía previendo una derrota, quizás no de esta magnitud, pero una derrota, y empezaron con esta idea de que, bueno, que se perdía, pero que no se perdía, porque como cuando fue el plebiscito anterior, digamos, había ganado el cambiar, entonces, está bien, no era este proyecto, pero seguimos en la dinámica, algún otro cambio, no sé, más moderado o con especialistas, como que nunca pierden conceptualmente. No, eso es parte de la locura moral de los fanáticos. Y lo que nosotros enfrentamos fue un grupo de fanáticos a los que no les importa en lo absoluto el bienestar de sus conciudadanos, pero para nada, que están además dispuestos a aplicar la violencia si es necesario, y lo vimos, la primera iniciativa que tuvo la Convención Constituyente en Chile fue indultar y sacar libres a todos los delincuentes y criminales que habían destrozado Santiago y habían atacado personas y propiedad en el año 2019. Siempre están apoyando el terrorismo, le abren las puertas de par en par al crimen organizado, se harían con gobiernos como el de Nicolás Maduro. Entonces, estamos hablando de una combinación muy compleja, ¿cierto?, de ideas, una ideología, que lo que se propone es la búsqueda y la concentración del poder total en manos de estos grupos, por un lado, y un pragmatismo que es el que les muestra el camino para ellos hacerse del poder y, si es necesario, aliarse con los delincuentes y criminales más desastrosos o más abyectos, lo hacen. Y no estoy diciendo que toda la izquierda que votó a prueba sea así, pero los grupos más duros del Partido Comunista, incluso sectores del Frente Amplio y otros que van más hacia la izquierda, no cabe ninguna duda de que están alineados con eso. Entonces, acá hay que entender que cuando tú lidias con la izquierda extrema, estás hablando como con una secta de fanáticos religiosos, ¿ya? O sea, si tú tienes un grupo de radicales islámicos, ¿m?, por muy minoría que sean, ellos van a hacer todo lo que puedan y esté a su alcance por transformar la realidad, tomarse las instituciones y concentrar el poder en sus manos, de tal modo de imponerle a todos los demás su modelo de sociedad, del que ellos están total y completamente convencidos que es el correcto y que además ellos van a liderar. O sea, se implica que tengan el poder Sí, en sí, sus por manos, supuesto. por supuesto. Y de eso estamos hablando en Chile. Hay un grupo que tú puedes comparar por su nivel de fanatismo ideológico, su intoxicación, ¿cierto?, intelectual, con grupos de fanáticos religiosos, y están dispuestos a persistir una y otra vez en su esfuerzo revolucionario hasta conseguir el poder total, y no tienen ningún escrúpulo en lo que hacen. En consecuencia, esto no se termina ni se va a terminar nunca, porque van a estar siempre ahí. Claro, acá el problema viene a ser el anclaje social de ese discurso, porque toda vez que tengas un grupo minoritario repudiado por la sociedad, bueno, no parece tan grave. El punto es de qué manera ese discurso caló y caló tan profundo. Vos sabés que cuando organizamos para que te entreviste, yo estuve mirando algunos videos tuyos hablando antes y después del plebiscito, pero de alguna manera apareció uno viejo, en el cual debatías con un sociólogo, no recuerdo bien el nombre, creo que Galán, una cosa así. Y entonces, y ahí hablaban había un video en el que se hablaba de la distribución, de la pobreza, la desigualdad, bla, 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 y te hacían preguntas no sé si eran alumnos o, bueno, asistentes, y esa gente no era ni fanática religiosa, ni eran terroristas, ni eran gente, ponele con un sesgo, pero... Y el discurso de la desigualdad, de la distribución de la pobreza, de la falta, era pero calcado en todos. Digo, y esto viene mucho antes, creo que esto incluso era anterior al estallido. Sí, sí, fue anterior. Eso es correcto.
Lo que pasa es que los fanáticos no logran llegar al poder y transformar la sociedad y hacerse del Estado, como lo hicieron los nazis o los comunistas en muchos países del mundo, en el caso de los segundos, porque convencen a todos de que hay que volverse un fanático, igual que ellos. Ellos son un grupo organizado, ¿cierto?, que sacan mucha fuerza de su convicción moral, revolucionaria, y que enarbolan un discurso que va permeando con distintos niveles de intensidad dependiendo de qué grupo se trate. Normalmente los grupos más intelectuales son más dados, ¿cierto? Los grupos culturales, los artistas, todos son más dados a tomar con mayor fuerza la intensidad de esa transmisión de ideas. O sea, son más dados a ser muy fanáticos, ¿no? O más extremos en sus posturas en pro de igualdad y ese tipo de cosas, o en contra de las policías, de las Fuerzas Armadas. Pero eso va percolando hacia abajo y va creando un cierto sentido común, ¿no? Y ese sentido común se va inclinando, en el caso de los no fanáticos, a considerar que muchas de estas ideas que los fanáticos están planteando son razonables Claro. y suenan bien, además. Entonces, estos mismos fanáticos no necesariamente se presentan en público como gritones, como gente totalmente destemplada, que uno dice estos son histéricos. No, no es así. Muchas veces se visten de un ropaje relativamente moderado en la forma, por lo menos, ¿no? Y algunos siempre empujan más en el fondo hacia el extremo. Y cuando tú vas a una universidad como la Católica, donde yo tuve ese debate con ese sociólogo Eduardo Galafro varios años atrás, él ni siquiera, creo yo, es una persona de izquierda, puede ser social cristiana, una cosa así. Tú ves una intuición moral establecida en el grupo, ¿ah? Y esto era pura gente, la mayoría era gente acomodada, que Claro, además es la que más votó por el apruebo, ¿ah? No nos equivoquemos. Y al final de lo que se trata es de sentirse ellos bien consigo mismos. O sea, el discurso de la izquierda es un discurso en general enarbolado por élites. Y eso es lo que pasó con la Convención Constituyente. Fue una constitución elitista, extremista, porque fue hecha por élites que abrazaron una agenda que es la misma que tienen las universidades más importantes del mundo, Princeton, Harvard, Yale, la que tiene Hollywood, y por eso tuviste tanto apoyo de Hollywood y de la revista Time, y toda esta gente de la superélite internacional a lo que estaba pasando en Chile, ¿cierto? Desconectada de la realidad del ciudadano común y corriente. Y entonces, al final se trata de cómo yo me presento virtuoso frente a los demás, y no solo reclamo una superioridad intelectual y cultural, sino también una superioridad moral respecto al resto, ¿cierto? Entonces hay una forma de narcisismo detrás de todo esto, que es, yo soy mejor que tú, y él lo mostraba en la forma en cómo discutía conmigo, que no conoces la realidad de la gente que sufre, pobre, no sé qué, que es una falacia completa ese argumento, no solo porque la conozco, sino porque de ahí no se sigue que tú tengas razón en lo que estás diciendo. Pero entonces se presentan como yo soy mejor persona. Y es una forma de clasismo de la peor, porque ya no tienen que hacerse cargo de tus argumentos. Simplemente les basta con mostrarse como que tú eres malo o no entiendes o eres inconsciente de la tremenda bondad de la que ellos son portadores y en virtud de la cual quieren transformar la realidad, pero ojo, esto es muy importante, sin asumir ellos absolutamente ningún costo, porque ellos no van después a mandar a sus niños a los colegios estatales que dicen donde todos tienen que ir. Ellos no van a la salud tampoco estatal, ellos no se meten, digamos, a fondos de pensiones estatales, ellos no hacen ninguna de todas esas cosas. no, Ese es lo de hoy, de hecho, el ¿no? voto extranjero, por lo menos hasta donde vi, creo que ganaba era de los porcentajes del Sí, apruebo más el alto. apruebo gana en el voto extranjero y gana en países como Nueva Zelanda y Australia, que son países, están los dos entre los 10 países con más libertad económica en el mundo, con la mentalidad más capitalista del mundo, eso se mide en encuestas. Y esta gente es marxista, los que están allá, pero disfrutando, ¿cierto?, de todos los manjares que el capitalismo les puede proveer a ellos allá.
Pero acá, no, hagan la revolución, destruyen el país, total, ellos pueden ir y vestirse con el ropaje de que estuvieron por el lado de las buenas intenciones, que es lo mismo que pasó con todos estos actores de Hollywood que salieron a apoyar el apruebo. Claro, Es bueno, decir, exactamente. Ahora, el punto es si este proyecto, porque el proyecto fue tan aberrante. En este ciclo hemos hablado mucho del proyecto antes del plebiscito y de algunos artículos. Hay uno en particular, más allá de la plurinacionalidad y un grupo de cosas que son imposibles incluso de entender, el tema de los tribunales paralelos por distintas naciones, naciones hasta el infinito, la cuestión de la autopercepción, que es una aberración que todas nuestras sociedades han abrazado como, no sé, como si tal cosa. Hay una que tenían bastante fascinante, que era como una especie de diversidades, lo debo estar diciendo mal, pero neuropsiquiátricas o una cosa así. sí, sí, había una expresión, las diversidades neuropsicológicas, como algo Ay, así. Era una claro. expresión de ese estilo. Y que el Estado tenía que fomentar, o sea, vos Neurodiversidad, ese era el nombre. neurodiversidades, entonces vos te sentías que eran, yo qué sé, un caballo y el Estado tenía que a la vez, digamos, fomentar, incluso reconocerte la identidad equina y demás. Y tenían el Pikachu y tenían todos estos personajes. Y si no hubiera sido tan increíblemente ridícula los personajes, lo que escribieron, lo que descartaron, si no se hubiera expuesto en redes y en medios esta cosa que era, digamos, que espantaba a propios y ajenos, hubiera triunfado, yo sé que te estoy preguntando contrafáctico, pero ¿crees que se hubiera modificado? ¿Crees que esa sensación de que algo está mal en la Constitución hubiera triunfado? Si hubieran sido moderados, razonables y dialogantes, es probable que habría sido más difícil que ganar el rechazo. Ahora, no con las normas que aprobaron, yo creo que igual habría ganado el rechazo. Con lo de la plurinacionalidad, los sistemas de justicia paralelos y todo eso, pienso que el rechazo habría ganado también, ¿no? El problema es que cuando tú tienes los niveles de arrogancia moral y también de ignorancia, porque muchas de estas personas eran verdaderos charlatanes, o sea, Sí, no nos confundamos, y mentirosos descarados, y corruptos, porque se supo además, hay un caso famoso, el pelado Bade, que mintió para entrar a la convención, y entonces se quejaba contra todo el sistema, fingiendo una enfermedad que no tenía. Después sabíamos que el otro convencional, por ejemplo, Fernando Atria, contrataba a su hija de asesora, o alguien la había contratado de asesora en el grupo en el que Axel, vinculó. tenían gente disfrazada, perdón. Sí, O sea, de ahí en pero adelante. eso es como una cosa, yo te diría, que claro, desprestigia la convención, pero también hubo mucho escándalo, fiestas que no se podían hacer, hubo mucho ese tipo de cosas, tipos que votaban mientras estaban duchando, o sea, que te mostró que la convención finalmente era un sumidero, ¿ah? O un resumidero de casi lo peor que hay en el país. Claro. O sea, hay excepciones, hubo gente que estuvo a la altura, pero había un grupo importantísimo de pirómanos, de arrogantes, de desquiciados y de farsantes. Y también personas que, como Elisa Loncón, que fue la presidenta de la convención, realmente impresionaron por su completa incapacidad intelectual. Es decir, la pintaban como esta persona de origen mapuche que solo se pone las túnicas mapuches cuando está en televisión, por lo demás anda vestida como cualquier chileno normal, y era una especie de genia, pero no fue capaz de articular una sola vez un argumento coherente. Y cuando hablaba inglés, y se salió por ahí una filmación, ¿no es cierto?, hablaba pésimo. Yo no sé qué tal será su mapudungún, pero el español tampoco lo habla de manera muy articulada. Es decir, y apoyada por la revista Time y todo el lobby progresista, extremista, internacional que está en una guerra abierta contra Occidente. Lo que hay que entender acá es que la derrota del apruebo fue una derrota para la izquierda internacional muy dura. Y eso tú lo ves cuando analizas la manera impresionante en que se movilizaron. Te voy a nombrar algunos personajes. El cantante Sting, Peter Gabriel, Roger Waters, Susan Sarandon, la actriz, Bueno, Pedro Pascal, eterna.
Viggo Mortensen en su minuto para apoyar a Boric, estoy hablando entre los que apoyaron la elección de Boric, Sí. argumentando que era importante porque venía un cambio constitucional, y los que apoyaron, ¿cierto?, ahora toda esta transformación constitucional. Tuviste al expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, socialdemócrata, al presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, a otros diputados socialdemócratas alemanes promoviendo esto. Tuviste a la revista Time, ya lo mencioné, al New York Times. Tuviste a la Progressive International, Noam Chomsky, por ejemplo, a Thomas Piketty, a Mariana Mazzucato, a Joseph Stiglitz. Tuviste a toda esta gente. ¿Cuándo se ha visto un país insignificante como Chile? Y sabes, cuando tú lees las declaraciones de ellos, Slavoj Žižek, otro, el filósofo, cuando tú lees lo que argumentaban, la mayoría te decía que Chile estaba mostrándole el camino al resto del mundo con esta constitución. O sea, para ellos esto era simbólicamente muy relevante, ¿cierto? Como triunfo Puntapié inicial, es cierto. intelectual, ideológico para el progresismo internacional, la izquierda deconstruccionista internacional. Así que esto no solo fue una bofetada en la cara de este elitismo revolucionario y posmoderno, ¿cierto?, deconstruccionista en Chile, sino fue una bofetada para toda la izquierda internacional. Es muy, muy interesante lo que pasó acá. Y cuando tú lo pones en contexto histórico, te das cuenta de que hay un continuo, porque acá también fue el país en que con las reformas de los Chicago Boys de economía de libre mercado, de alguna manera, se le da por primera vez un golpe a todo el avance del estatismo progresista, el welfare state, en tiempos de la Guerra Fría, que después cimenta el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan con sus ideas y que termina haciendo caer el socialismo. Y esto lo dicen intelectuales como David Harvey, marxistas, o sea, esto lo dice gente de izquierda y lo dicen intelectuales conservadores como Neil Ferguson, por ejemplo. Entonces, es muy curioso que Chile sea un campo de experimentación tan relevante a nivel de batalla ya general y cultural occidental, a nivel global, de hecho. Bueno, de hecho, para la región, para, para los liberales que estamos en este continente, Chile era, ¿qué decirte?, la meca, los mejores índices económicos, el mayor crecimiento, una sociedad cuyo, cuyo desarrollo podría estar insertado en Europa, y te diría ni siquiera en el sur de Europa, el centro de Europa, y combinaba y estaba bien. Entonces, de pronto el estallido era como, ¿cómo pasó? ¿Cómo les pasó? ¿Cómo les pasó y cómo no lo perciben como un golpe de Estado, por ejemplo? Me ha pasado de entrevistar gente, insisto, no de izquierda, y no sentían que una coordinación del tipo de lo que fue el estallido en el 2019 fuera un golpe de Estado. Les parecía como que, bueno, que era una cosa espontánea de la gente, porque, no sé, la desigualdad y demás. Lo que vos decís es real respecto de lo que significaría arrodillar a Chile por cómo se había desmarcado y por cómo los demás decíamos, bueno, está bien, estando en este continente, estando con el nivel de desarrollo diferente del resto del occidente más próspero, igual se puede hacer. Hacer caer a Chile era flor de triunfo. Sigo pensando en qué momento Chile empezó a pensar que sentir culpa de su desarrollo, culpa de sus niveles de prosperidad. Un proceso gradual, yo te diría, porque no nos olvidemos que el éxito de Chile se funda en las reformas que hicieron los Chicago Boys en los 70 y 80 bajo un régimen autoritario. Régimen autoritario que creó las bases para la reintroducción de la democracia en Chile, la famosa Constitución de 1980, y que hay un plebiscito y entrega el poder, ¿cierto?, a las fuerzas democráticas, y que éstas inteligentemente, la centroizquierda, en lugar de abrazar sus viejos ideales estatistas, keynesianos, socialistas, se dan cuenta, ¿no?, que este sistema funciona, va creando mucha prosperidad y lo mantienen.
Y lo mantienen, lo van profundizando, pero nunca creyeron de fondo en el mercado, ¿no? Lo Entonces, aceptaron ¿no por te razones parece que prácticas. no ves ahí un paralelo con este momento, digamos, la crítica a la Constitución española que está haciendo la izquierda, que también estamos hablando de un gran apoyo en su momento y de pronto como si no hubieran tenido nada que ver y de vuelta vuelven a basar el fracaso del que son absolutamente responsables en una cuestión de constitucional de vuelta diciendo que es de Franco y demás? ¿No ves ahí un paralelo en el accionar? Y hay muchas similitudes entre la evolución política española y la chilena, curiosamente, más allá de que tenemos sistemas políticos distintos, pero las hay. Y claro, cuando tú cuentas mal la historia, y el problema de Chile fue ese, acá este es un país de una deshonestidad, yo te diría que no tiene fácil comparación en otras latitudes. Así que aquí todo el mundo miente, o casi todo, las No fuerzas quieras políticas. competir, no quieras competir porque estás... Sí, no, pero es que lo de Argentina, fíjate, bueno, entramos después a eso, pero me refiero a que acá nunca a nivel político y social se estableció un diagnóstico real y verídico sobre por qué se produce el quiebre del año 73. Muchos lo saben, pero no se atreven a decirlo y actúan como si la historia hubiera partido del año 73 con unos militares muy malos que se tomaron el poder, ¿cierto? Cometieron crímenes y después ellos recuperaron la democracia, estas fuerzas democráticas, todo lo cual es falso. O sea, por supuesto lo de los crímenes es cierto, el golpe de Estado existió, pero acá fueron las fuerzas de extrema izquierda a las que les abrió la puerta la centroizquierda, ¿cierto? Las que terminaron por un intento de consolidación de una dictadura comunista en el país con el gobierno de Salvador Allende, y fueron las mismas fuerzas las que después convocaron la intervención militar el 22 de agosto del año 73 a través de la declaración de la Cámara de Diputados, con 2/3 aprobada de los votos, pidiendo a las Fuerzas Armadas que le ponga término al gobierno de Salvador Allende por violación a los derechos humanos, a derechos fundamentales, el concepto que usan en ese momento, y por querer instaurar un régimen totalitario en el país. Y esto fue aprobado con votos de centro-izquierda también. Pues claro, cuando ya estaban desesperados, quisieron llamar a los militares, ¿eh? Y bueno, Guerra Fría, había muchos rumores de conflictos y de grupos armados en el país, y los había incluso, y había matado civiles y militares, en fin. Entonces se produce lo que se produce. Pero en lugar de nosotros sacar la lección correcta de que fue abrirle las puertas a la izquierda totalitaria y antidemocrática que sigue existiendo y que hoy día está en el gobierno, lo que terminó por tumbar la institucionalidad y llevarnos a un régimen autoritario que fue básicamente defensivo, porque la intervención militar en Chile fue una reacción que los militares nunca esperaron además llegar a realizar. Fue una especie de reacción ante un país que estaba con la economía que tiene hoy día Venezuela, o peor, ¿cierto? Con una desintegración completa del sistema político, caos generalizado, y además en tiempos de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos estaban jugando sus fichas en nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes eso, y cuando el 70% del país está exigiendo que pongan al gobierno de Allende, porque ya no había para comer pan, cuando los gremios se paralizan, cuando tú tienes un reclamo de parte de la mayor cantidad de las fuerzas políticas del país que le piden a las Fuerzas Armadas que saque un gobierno ilegítimo porque ha violado sistemáticamente la Constitución, ¿ok? Y eso es lo que hicieron el 22 de agosto del año 73. Las Fuerzas Armadas se vieron en una situación en que, como dijo un cientista político de centroizquierda, o lo escribió en uno de sus artículos, les cae el poder sobre los hombros, tienen que hacerse cargo de un desastre. O sea, nunca han sido nuestras Fuerzas Armadas en Chile, digamos, instituciones que se involucren en asuntos políticos, producto de una ideología de toma del poder y control del poder. Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales y son republicanas. Y les tocó hacerse cargo de este desastre y este desmadre que hicieron los políticos de la clase intelectual chilena, en que ellos, por jugar a la revolución, por no ser firmes, ¿cierto?, con la gente que quería instaurar una dictadura comunista en el país, y darle finalmente a Salvador Allende la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, porque él sacó un 36% de los votos, fue la democracia cristiana, ¿cierto?, junto con otros grupos que votaron para que fuera él
elegido en esa época, se puede elegir entre las dos primeras mayorías, si no sacaban más de 50 más 1 en la primera vuelta presidencial. Finalmente Salvador Allende termina gobernando el país. Y eso es lo que produce el quiebre y el desmadre completo en nuestra nación. Y claro, después, claro, los militares gobiernan y lamentablemente se cometen también crímenes que son inexcusables, pero la verdad es que los militares no entraron a tomarse el poder para quedarse ahí para siempre. Y la prueba está que ya en la Constitución de 1980 se establece la transición y el retorno a la democracia. Y el plebiscito que tuvimos el año 88 no fue un plebiscito, como muchos creen, sobre si continuaba el régimen autoritario o continuaba o volvía a la democracia. Fue un plebiscito en que se preguntaba si acaso volviendo a la democracia con Congreso electo, porque el Congreso no existía bajo el régimen militar, con Congreso electo, Pinochet continuaba como presidente 8 años más o no. Y eso, la ciudadanía dijo que no, hubo presión también dentro de las mismas Fuerzas Armadas para que se respetara ese resultado, se respetó el resultado y Pinochet entregó el poder. Nunca hubo una ideología dentro de las Fuerzas Armadas y la Junta Nacional de Gobierno, ni siquiera en el mismo Pinochet, de toma de, el poder como un fin en sí mismo. Si hubiera sido Fuerzas Armadas comunistas, nunca más en Chile se entrega el poder. Y podríamos estar Por todavía eso, como en Cuba, por 60 supuesto, años después. Entonces, ¿a qué voy? Que todo este análisis que yo te hago nunca se realizó de manera honesta por parte de las fuerzas políticas, sobre todo de centroizquierda y de izquierda en nuestro país. Simplemente se presentaron como, sobre todo en la izquierda, como víctimas de una cosa como que hubiera caído del cielo, ¿no? Y lograron la superioridad moral en la discusión. ¿Y qué hicieron? Como la centroizquierda de nuevo se acomplejó con la izquierda extrema, que eso es una cosa patética en la centroizquierda ahora recién, porque podíamos volver a perder el país, sacaron la voz, afortunadamente. Bueno, entonces se instaló el diagnóstico de la izquierda, los militares todos malos, nosotros todos víctimas buenas, ¿cierto? Se destruyó la credibilidad y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que debería haber sido la justa sanción y condena de abusos que se cometieron, y también del lado de la izquierda, porque asesinaron a mucha gente, ellos también. ¿Ya? Y haber avanzado hacia una transición más de tipo española con un acuerdo transversal, ¿no? En que se daba por cerrado el capítulo y no seguías todavía persiguiendo uniformados y otros que en muchos casos es muy discutible la manera en cómo los han metido a la cárcel y siguió tensionando el país por mucho tiempo. Una cosa que es muy discutible cómo se hizo, pero de todas maneras hasta ahora no terminó en problemas más graves, salvo la destrucción en buena parte de la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad para actuar, y hoy día tenemos la crisis de seguridad más grande en la historia de nuestra nación. Entonces, como no se hizo ese trabajo, insisto, de diagnóstico, como decir la ciudadanía, a ver, aquí esto pasó, fue trágico por los dos lados, sufrió gente por las dos partes, entendamos qué pasó para no repetirlo, entonces la izquierda volvió a intentar hacer su revolución de nuevo. Y la izquierda lo que había planteado en la propuesta constitucional era la creación de una nueva dictadura socialista en Chile. Si se aprobaba esa constitución el 4 de septiembre, se abrían las puertas para una dictadura alineada con Nicolás Maduro y Cuba. Así de sencillo. Y por eso Nicolás Maduro sale tan ofuscado y frustrado a condenar el resultado del referéndum, ¿no? Porque claro, sus socios que están en la moneda, en el Partido Comunista, no pudieron conseguir el objetivo, por ahora, de concentrar el poder total en sus manos y abrirse hacia el crimen organizado, ya a nivel ya más institucional, y todo otro eso. que salió ofuscado fue Petro. Claro. Y hay algo que por eso es raro mirarlo como un corte país cuando es una región completa en la que, como bien decías, digamos, una importante cantidad de los que están todavía en edad de hacer política y demás, de los grupos que atentaron contra las democracias en su momento en América Latina. Grupos que pertenecieron a guerrillas y a movimientos armados, que fueron entrenados en Cuba, que en su momento tuvieron el rechazo, lentamente se reconvirtieron. Bueno, tenemos el caso de Petro, Argentina lo sabés, digamos,
hubo un lavado de la cara, de su causa, de la historia, de un silenciamiento de sus víctimas y demás. Eso también es algo que atraviesa toda la región y posiblemente también el resto de Hispanoamérica. Pero ahí hay un retroceso de otras fuerzas, y ni siquiera estoy hablando de fuerzas políticas, que todas se fueron corriendo, entonces el eje de la izquierda ya está como totalmente escorado. Hubo un retroceso importante de décadas. El kirchnerismo no sale tampoco de la nada, como sale de la nada. Es un montón de tiempo de un relato, y es un relato que se va macerando en películas, en canciones, en rock, en cuentos, en historias, en la televisión, en todo. Así es, sí. El issue chileno es la desigualdad, la desigualdad y la desigualdad. ¿Cuál es el momento en el que no lo tienen tanto otros países de la región con procesos similares, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sí, en Chile tú tienes toda la razón y eso es algo de lo que yo venía advirtiendo hace muchos años y por supuesto me odiaban, ¿no? Todas las fuerzas conservadoras social cristianas que andan como el Papa Francisco golpeándose la espalda con que los pobres y Bueno, que pero haciendo gárgaras de moral con cosas que no entienden ni siquiera, hablando en contra del neoliberalismo, me golpeaba a la izquierda, por supuesto, y porque yo decía que el discurso igualitario, de hecho escribí el año 2015 un libro que se llamó La tiranía de la igualdad, que fue un súper bestseller en Chile, iba a terminar por destruir nuestro país. Porque cuando tú tienes un proceso de progreso como el que tuvo Chile, ¿cierto? En principio, obviamente la desigualdad aumenta, porque ya no están todos igual de muriéndose del hambre, sino que hay muchos que ya no se mueren de hambre, pero hay otros que están rezagados. Pero después, incluso en nuestro caso, la desigualdad comenzó a caer. Y la desigualdad por generación mejoró como nunca se había visto en la historia de Chile. O sea que además era falso desde el punto de vista de los datos. Pero cuando tú introduces ese discurso, tú lo que haces es plantar veneno social, porque te obsesionas con los que les está yendo bien y que es inmoral que haya un grupo que le está yendo bien, dado que a no todos le está yendo igual de bien, aun cuando todos pueden estar prosperando. Entonces tu problema vas a ser la desigualdad y entonces tú institucionalizas la envidia, la conviertes no solo en una fuerza de cambio social y de discurso público, sino que también de transformación institucional. Y lo que hicimos en Chile fue precisamente eso. Parten las ideas en el diagnóstico este de que la desigualdad es el problema. La desigualdad nunca es el problema, salvo la desigualdad ante la ley, pero me refiero a la desigualdad socioeconómica, nunca es el problema cuando es producto de un sistema de competencia, de mercado, en fin. Si no, ahí podemos entrar a discutirlo, pero en general en Chile, ¿verdad? Se derivó de un proceso de progreso bastante acelerado que lo reflejan todos los datos y que por supuesto el sistema se puede mejorar y más competencia, todo eso hay que hacerlo, pero se introduce entonces este germen muy fomentado por ese jesuitismo que tenemos también acá, que es predominante y que la Iglesia Católica también alimentó en Chile históricamente, ¿ah? Y la democracia cristiana, y entonces la fuerza social cristiana, y obviamente toda la izquierda, ¿no? Que además hacen un negocio tremendo en la medida en que asusan la envidia, el resentimiento de distintos grupos para ellos catapultarse al poder, ¿ah? Y dar la señal de que van a afectar a los supuestamente poderosos. Y de hecho Michelle Bachelet en su segundo gobierno sacó un video, me acuerdo, que, no sé, que era esto de los poderosos de siempre, que ellos por fin iban a vengar al pueblo del abuso de los poderosos de siempre. ¿Y qué pasó? Aprobó una serie de reformas porque tuvo mayoría en el Congreso y el crecimiento económico colapsó de más de 5% a menos de 2%. Y la inversión colapsó a los niveles más bajos en décadas. Y la deuda pública se duplicó. Y entonces, después, ¿qué pasó? Ganó Sebastián Piñera prometiendo que él iba a mejorar las cosas. De hecho, su eslogan eran tiempos mejores, el de su campaña. No pudo, porque no tuvo la pericia, no tuvo mayoría en el Congreso, por distintas razones. Y le explotó el país en el año 2019. Pero un país creciendo 5 o 6% es imposible que tuviera explotado así, incluso al 4,5%. Más allá de que obviamente fue coordinado y organizado el tema de la violencia y la destrucción del metro y todas esas cosas, hubo mucha gente que salió a las calles, porque cuando tú ves los datos de crecimiento y de estancamiento de los salarios reales, sobre todo en el caso de hombres jóvenes, de estrato socioeconómico medio, medio bajo, claramente
ves un problema. O sea, el tema económico pasa a ser una prioridad. El tema de las pensiones, el tema de poder financiar tu vida, de comprarte una casa, los precios de los inmuebles se duplicaron en los últimos 10 años, antes del 2019. Entonces todo estaba más caro, la gente se endeudaba más, porque nuestra clase política lleva 20 años sin hacer nada serio para mejorar la productividad en Chile. De hecho, está estancada casi por 20 años. Pero además, el crecimiento económico se evaporó y el alza de salarios reales también desapareció, en parte también, hay que decirlo, por la política migratoria o antipolítica de Michelle Bachelet, porque eso claramente presionó los salarios en ciertos segmentos a la baja y hay varios estudios que te lo muestran. ¿Ah? Y esto no es decir que hay que estar contra la migración, simplemente es un dato histórico. ¿Ya? Eso ocurrió. Entonces se crearon muchos problemas y además el desprestigio de la clase empresarial con sus escándalos, el desprestigio de la clase política, el desprestigio de nuestras instituciones, de todo, básicamente. Sí, pero ese desprestigio no fue en paralelo con otros desprestigios, porque a la vez ustedes, digamos, estaban teniendo las crisis periódicas argentinas al ladito, estaban teniendo una inmigración como nosotros, venezolana, huyendo de la miseria del chavismo, estaban teniendo, habían visto, digamos, lo que había pasado con Bolivia, con Perú. O sea, medio como que hay un solo sector que carga con la mala prensa o con la mala imagen. También hay otro factor que tenemos en común y es o la traición a las propuestas o la falta de reacción de aquellos políticos que no son la izquierda. No voy a decir que son la derecha, porque no son, Piñera no lo era, Macri no lo era, pero que no son la izquierda, que finalmente quedan catapultados como la ultraderecha, porque y el neoliberal loco, no sé qué, mientras que cuando estuvieron en el gobierno se la pasaron tratando de quedar bien con aquellos que no son sus votantes. De alguna manera rompiendo también la igualdad ante la ley con leyes de cupos, esto que tuvo la Convención Constituyente, Sí. de tener espacios exclusivamente para autopercibidos originarios, una cosa que no tiene el menor sentido, cosa que pasó después del acuerdo de paz con la FARC también, ingresar a los parlamentos sin tener los votos solamente por pertenecer a un grupo del que te puedes autopercibir, o sea, una locura completa. ¿Cómo ves el cortafuego de todo lo que estás describiendo? Porque lo que estás describiendo es tal cual, pero es como si jugaran solos, es como si fuera el tablero completamente para ellos. Sí, lo que ocurre es que la dimensión cultural, si tú quieres la hegemonía intelectual, cultural, la controla en América Latina la izquierda. ¿Ok? Es decir, ese conjunto de creencias e ideas que define la manera en cómo entendemos el mundo y que reconoce su origen en el trabajo de los intelectuales en las universidades, en los colegios, de los periodistas en los medios de comunicación, de los artistas, etc. Tú ya mencionabas algo al respecto. Y como eso es así, entonces la cancha en la que juega la derecha o centro derecha, como quieras llamarlo, está definida. Decirle lo que no es izquierda, porque no tiene. Lo que no es izquierda, claro, está definida en un marco, ¿cierto? Con márgenes que les hacen más difícil, no imposible, pero más difícil, defender ideas que no vayan en la línea de lo que sus adversarios políticos plantean. Además, mueven los grupos de presión en la calle, porque los tienen, de violentos, ¿no? Entonces, para mí, más allá de la cobardía de la no izquierda, porque también tenemos ese problema, el de la cobardía, el de la falta de claridad intelectual en la no izquierda, de entender que hay grupos de izquierda totalitaria, hay grupos de izquierda democráticos, pero hay grupos de izquierda totalitaria. La que quería la prueba era gente totalitaria. No todos, pero un grupo importante. Bueno, ellos están en pie de guerra permanente contra los demócratas. Y si no entienden los demócratas que están en pie de guerra permanente, entonces, bueno, tú vas a perder cualquier batalla, cualquier guerra en la que no estás dispuesto a pelear, porque no te quieres enterar. Esto es como que estén avanzando sobre tu frontera, sobre tu país, y tú todavía estás en la capital tomando champaña y celebrando, y te vienen a contar que se están acercando
las fuerzas enemigas y tú prefieres no hacer nada, hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, así vistas las cosas, yo pienso que lo que tenemos que trabajar es en la transformación de la cultura, de las ideas, y hemos ido avanzando y creo que el triunfo del apruebo, perdón, del rechazo en contra del apruebo, sobre el apruebo, refleja en parte importante que hay una reacción en contra, o un sentido común popular, que no favorece tampoco tanto, es más, es contrario a estas ideas ultra mega elitistas de identity politics, de estas cosas de igualdad sustantiva, de todo ese tipo de ideas, ¿cierto? Y que podemos trabajar sobre esa base, y que esa base existe porque nosotros, muchos de nosotros hemos hecho ese trabajo también, ¿no? Hay una historia también, pero hemos contribuido. No, y Entonces, incluso es notable que es como que si la campaña contra el colectivismo le hiciera, no sé, la realidad en el caso del triunfo del rechazo, o sea, lo que estábamos diciendo, bueno, era un desastre tan enorme que aun cuando tuvieras a, no sé, los medios, los artistas y todo lo que quisieras presionando, tuviste una enorme derrota. Incluso pienso, por ejemplo, de los libros que vos estás comentando tuyos, yo te entrevisté cuando publicaste La Nueva Inquisición, pero digamos, la mayoría de tus libros, este último sobre la economía, sí, es un el bestseller. economista callejero. Sí. Exacto. O sea, hay mucha gente que lo lee. Estamos hablando de mucha. No tenemos libros digamos, de teoría y de divulgación de la izquierda que tengan el mismo nivel de éxito. No los No, tenés no los tenés en España, no los tenés en Argentina, no los tenés en Chile, no pasa. Lo mismo ocurre con una serie de personajes. No sé, haces una conferencia de Jordan Peterson, bueno, ni hablar de Javier Milei, y se llena, y no tenés personajes. Hace una conferencia de CISEC, que digo por nombrar el más famoso o el más mediático, y no vas a traer pero ni relación con eso, lo mismo que con Marina Musa, ¿cómo se llama? La Mariana economista. Mazzucato. Sí, o sea, No, y yo estamos creo que ellos tienen su entonces, público, o sea, si tú haces una conferencia con CISEC, yo creo que se llena, también con la Mazzucato. El asunto es que se llena, claro, de un cierto grupo al cual esas ideas, ¿no? Le hacen mucho sentido, gente joven, más bien de izquierda, tipo Frente Amplistas, Podemos, gente así, y que también pueden tener influencia hacia abajo, pero me parece que nosotros por primera vez estamos teniendo los éxitos que tú describes, porque si tú venías a Chile 15 años atrás, no había ningún libro liberal que se vendiera mucho, que estuviera sonando demasiado, o sea, tú ibas a... De hecho, si tú ves el ranking, hoy día mi libro sigue siendo el primero de mayor venta en Chile, desde hace 10 meses prácticamente, pero tú ves los libros hacia abajo y muchos son de autores de izquierda, o sea, es muy raro, yo nunca había visto por lo menos, ¿no? Que un libro de economía liberal, escrito además por un autor nacional, fuera tan exitoso, no solo acá, también en España, ahora en Argentina, porque nosotros hemos creado un movimiento, una contra cultura, si tú quieres decirlo así, para combatir a las ideas colectivistas, totalitarias, deconstruccionistas, etc. Entonces, hay esperanza en ese sentido, tenemos que seguir haciendo el trabajo, y que no es nada de fácil. Y también le ayuda a los políticos de no izquierda a abrazar ideas como, por ejemplo, en Chile hoy día la discusión del TPP-11, el Tratado de Libre Comercio, que la izquierda no quiere aprobar, la izquierda de Boric no quiere aprobar, siendo que nos favorecería muchísimo el acceso a una serie de mercados gigantescos, ¿cierto? Y es lo que necesitamos desesperadamente en tiempos en que la economía además anda mal. Entonces, ese tipo de fenómenos que tú no observas de la misma manera en Argentina, por ejemplo. O sea, ahora puede estar dando un cambio, pero la disposición de los chilenos a defender el libre comercio, incluso la centroizquierda, que estamos viendo que una parte de la centroizquierda está a favor, ¿ya? Habla de un triunfo de las ideas sanas de libre mercado y que son racionales, básicamente, ¿no? Entonces, pero lo puedes perder.
si te descuidas lo puedes perder y el día de mañana puedes tener todas estas ideas proteccionistas que tanto daño le han hecho a Argentina, a Brasil y a muchos otros países, a Chile en el pasado también. Y tenemos que seguir trabajando para cambiar la cultura, pero también exigirle más a nuestros políticos, para volver a ese punto que tú hiciste. Porque han sido demasiado blandos, Es demasiado como si no cobardes. pudieran traducir el trabajo de esto que se ha llamado la batalla de las ideas y que está, no sé, en un influencer de 20 años protestando por los impuestos. Estoy hablando de lo más básico, Buenísimo. obviamente, hasta libros de teoría económica o libros sobre, no sé, filosofía liberal. Sí, Hay toda una corriente, y es como si eso no pudieran traducirlo pero a tú la ves hoy política o a la día, política electoral. pero tú ves, yo oí a hablar a Macri hace poco en redes sociales y parece que estuviera hablando de Milei. O sea, cuando Sí. las cosas que le oí, o sea, Milei ha tenido el efecto de mover a toda la, digamos, no izquierda o centro derecha hacia un discurso más duro en términos de libertad económica. ¿Por qué? Bueno, porque el fenómeno que él representa, la cantidad de gente que ha convencido con su carisma y su capacidad argumentativa, es ya imposible de ignorar políticamente. Y además el desastre que tienes en Argentina, porque eso es lo otro. Nuestras ideas funcionan, las de ellos no. Si lo que más pueden hacer es venderte un sueño, venderte una utopía, que está siempre en el futuro. ¿Ah? Y que, claro, la realidad comparada con la utopía que te venden siempre sale mal parada. Tú estás en Suiza, llegan los comunistas y te van a ofrecer una utopía mucho mejor que lo que tienes ahí. Entonces, pero no funciona y fracasan. Y por eso tenemos una posibilidad. Yo creo también que a Petro le va a ir mal en Colombia, yo lo he dicho. Porque todo lo que prometió, que él iba a arreglar la calidad de vida a todos los colombianos y le iba a dar no sé cuántos beneficios, no lo va a poder hacer porque simplemente la realidad se va a estrellar en su cara. No, No tiene la parte económica. el fracaso socialista está garantizado, eso lo sabemos. Sí, es que acuérdate tú que tuvimos muy mala suerte en América Latina, porque cuando llega Chávez al gobierno, a fines de los 90, 98 gana la elección, 99 asume, cambia la constitución, todo. En poco tiempo el precio del barril de petróleo sube de 6, 8 dólares a 100 o más. Y lo mismo pasó con Evo Morales y a Cristina, con Néstor y el precio de la soja, los commodities, Rafael Correa con el precio del petróleo. O sea, tuvieron mucha suerte. Entonces parecía como que el populismo de izquierda revolucionario funcionaba. Pero ahora nosotros tenemos la suerte, aunque sea un poco trágica, de que les toca a ellos gobernar en tiempos de vaca flaca, es decir, con crisis económica internacional y con los precios de los commodities cayendo, más allá de que el petróleo ha subido, pero Sí, y también es cierto que Fidel tuvo vacas flacas desde el principio y esa dictadura sigue ahí y no la mueve sí, claro, nadie. no, pero tuvo muchas décadas el apoyo de la Unión Soviética Sí, y eh, después y fue Venezuela. vampirizó a Venezuela, por supuesto. Claro, entonces el tema es que, por lo menos en Chile con Boric, nos pasa que estamos entrando en el peor momento económico de las últimas 4 décadas, ¿cierto? Desde la crisis del 81-82. Yo creo que no hemos tenido un peor momento económico que el que viene, porque los 2 años que vienen van a ser peores que este, ¿no? Porque piensa tú lo que está pasando. Estados Unidos con alza de tasa, entrando probablemente en recesión. China ya en prácticamente recesión, cosa que no se había visto en la historia prácticamente, desde que se empiezan a liberar. Europa, Europa en en una un crisis desastre, inédita, inédita. en un desastre completo, con inflación descontrolada, subiendo tasas. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar? Y aparte tenemos el problema de una delincuencia desatada, porque nuestros políticos son unos ineptos que han sido incapaces de arreglar, y tenemos el problema del orden público, y además que todavía no sabemos qué va a pasar con la institucionalidad a nivel más básico, ¿no? Que es la nueva constitución. Entonces, eso además agrega incertidumbre. Y al genio de Boric, que no sabe nada de economía, yo creo que se deja jactar en las reuniones con otra gente izquierda que no entiende nada de economía, como lo hacía François Mitterrand. Te iba a decir, Bueno, Mitterrand decía que no tenía libros de sí, economía. y era para él un orgullo decir eso, porque saber de economía es algo neoliberal, seguramente, de gente sin corazón. Bueno, se le ocurre mandar además una reforma tributaria, que ya es el tiro de gracia a las posibilidades de este país de salir adelante. O sea, es pegar realmente a una economía que está boqueando en el suelo, escupiendo sangre por los pulmones, es llegar y pegarle un balazo en la cabeza.
Esa es la reforma tributaria de Gabriel Boric. Pero es que la izquierda no sabe hacer otra cosa. Yo espero que el Congreso lo frene en seco. Si Chile lo que tiene que hacer es bajar impuestos a las empresas, bajar impuestos a todo, eso es lo que debe hacer. Recortar gastos y hacer más eficiente el Estado que tienen capturado todos los partidos políticos que se están llevando para la casa, la mayoría al menos de los partidos políticos. Y así podemos salir adelante y dar señales de que no odiamos a la gente exitosa, no la queremos castigar, no queremos tratarlos como unos miserables explotadores, abusadores todo el tiempo. Porque si tú además creas un clima que es de lucha de clases permanente, no solo hay un tema de que ya no ganas más plata, te cobran más impuestos, sino que no te dan ganas de hacer negocio en un país así. Es el desincentivo que Sí, reina en Argentina. Es imposible emprender nada y es una trampa imposible, mortal. Exacto. porque todo el tiempo eres el oligarca, o eres el gorila, o eres el esto, o eres lo otro. Entonces, al final, el impuesto psicológico es gigantesco. ¿Y dónde se termina yendo la gente? Uruguay. Ayer salía en la página 2 del Mercurio todo un análisis sobre cómo Uruguay lo está haciendo tan espectacularmente. Tú Que tienes tampoco es que... un paraíso, ojo, es nada más, No, más o menos normal. lo que pasa es que comparado con nosotros, Sí, claro. la inestabilidad y los desastres que estamos haciendo, Uruguay se ve, ¿cierto? Un paraíso. ¿Por qué? Primero, tiene una política de atracción de gente rica interesante, que tú pagas 0% de impuesto por tu renta pasiva del extranjero. Tiene una política en ese sentido. Después, hay toda una estructura de impuestos para distintas sociedades que tú puedes establecer también en zona franca, o puedes establecer en otras partes cuando son servicios profesionales, que por las rentas generadas fuera de Uruguay pagas también muy poco o pagas 0. En fin, pero claro, dentro de lo generado dentro pagas impuestos relativamente altos, pero es un país estable políticamente, no tienes izquierda carnívora, revolucionaria o demencial como la de los Kirchner, y no tienes niveles de inseguridad intolerables. Hoy en Chile ya llevamos 603 homicidios registrados hacia fines de agosto. Eso es prácticamente un homicidio cada 10 horas. Con eso quería cerrar, te saqué un montón de tiempo, es súper interesante, me quedan un montón de temas para preguntarte, pero queda el tema de el terrorismo indigenista que está tan enquistado en tan poco tiempo, digo, en lo que va del siglo. Yo no sé si estaban estos niveles de conflictividad latentes, pero hoy tenemos una cantidad de atentados con asesinatos, con intentos de asesinatos, con usurpaciones, incendios, robo, narco coordinado con el resto de las guerrillas de Sudamérica. ¿Cómo ves la posibilidad de la clase política chilena? Y ni siquiera estoy diciendo Boric, porque no creo que pueda hacer nada, ya lo demostró con sus No, ministros del Interior y demás. ¿Cómo ves la posibilidad de la clase política de todo el espectro chileno de poder enfrentar eso que crece, esté quien esté, porque está claro que no les interesa? yo lo he dicho antes y creo que como la clase política nos puso en esta situación, Michelle Bachelet, Piñera, la centroderecha, la centroizquierda, en las últimas décadas, las reformas que han hecho al sistema de justicia criminal habían algunas cosas que eran necesarias, pero básicamente le hicieron la vida cada vez más fácil a los delincuentes y cada vez más difícil a nosotros los chilenos, decentes, ¿no? La política migratoria, que ha contribuido a que la delincuencia sea más violenta porque no hay control de quién entra, tampoco. Hay muchos Hoy que tienen están una cuestión de tráfico de armas, por ejemplo, con armas de tráfico de guerra. armas. El terrorismo en el sur lo han fomentado claramente los grupos de izquierda, están alineados con la izquierda que hoy día está en el gobierno, y que no tiene nada que ver con los mapuches. Los mapuches no son, la gente chilena de ascendencia mapuche, la mayoría no tiene que ver con esos atentados terroristas que tienen más una relación con el crimen organizado, con el robo de madera y delincuencia común de ese tipo. Y Piñera gobernó 2 veces, y estamos peor que antes. No quiero decir que no trató de hacer absolutamente nada, pero no trató de hacer absolutamente nada serio Sí, se por puso de resolver el costado, problema. francamente, ¿no? Yo no sé si pensaba que saliendo del gobierno podía No, tener alguna claro. especie de proceso penal o algo así, porque claramente no. Claro, eso puede ser, pero entonces tú me dices a mí qué esperanza tienen que esta clase política, la misma que nos tiene en la peor crisis económica en 40 años, o en el peor momento económico de 40 años. La misma que nos tiene en la peor crisis de seguridad de la historia de Chile. Resuelve el problema. Yo la posibilidad la veo casi nula.
Y el riesgo de esto, lo digo en una columna en el Diario Financiero, es que llegue un punto en que la ciudadanía completa exija que se vayan todos. Que se vayan todos. Porque, ¿de qué te sirve a ti tener un país con congresistas, con presidente, con democracia, ¿cierto? Entre comillas, si te están matando en todas las esquinas, si están secuestrando a tus hijos, si los están violando en las calles a tus hijas, si te están tomando tus tierras y no puedes hacer nada, te están quemando tus camiones, te están quemando tus casas, te están pegando tiros en la Baleando los cabeza autos, claro. para quitarte el auto. ¿De qué te sirve? Si no te sirve de nada. Entonces ahí yo temo que si nuestra clase política, hay buena gente entre medio, pero en términos generales ha operado de manera muy inepta, también muy ideologizada, tienes un tercio por lo menos que es a favor de la delincuencia, o un 20%, 15% donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio, que apoyan y promueven el terrorismo, la delincuencia, el crimen, el desorden, el caos y el asesinato, porque hacen todo lo posible para que los delincuentes puedan seguir operando sin límites, y además nos quieren desarmar a la población civil con una También. disposición total de armas para que no tengamos ni siquiera la posibilidad, si entran a una casa nuestra, a violar a nuestras hijas, a nuestros hijos, matarlos, qué sé yo, de defendernos siquiera. Porque en eso están trabajando. ¿Ah? Entonces uno se pregunta quiénes son realmente los criminales en última instancia. Son aliados finalmente los que están hoy día en el gobierno de toda esta ola criminal, y la han favorecido, y por eso quieren indultar a los delincuentes del 19, y por eso quieren frenar, ¿cierto?, la acción de las policías y de las Fuerzas Armadas, y las quieren limitar cada vez más y desprestigiar cada vez más. Porque claro, en su ideología, en su cosmovisión, el Estado, ¿cierto?, el aparato represivo, las Fuerzas Armadas y Carabineros y las policías no son más que expresión de una sociedad de clases abusiva que protege a la burguesía y que además les hace a ellos más difícil llegar al poder, ¿cierto? Porque no son serviciales a su interés. Una vez que ellos llegan al poder, los utilizan para perseguirte, para meterte a la cárcel, para No, por torturarte supuesto. y para fusilarte si es necesario, ¿no? Eso es lo que han apoyado en Venezuela, lo que han apoyado en Cuba, lo que han apoyado en Nicaragua, en todas partes. Entonces, yo pienso que esta clase política no va a ser capaz de resolver el problema, salvo que despierte de frentón y deje de discutir el tema constitucional, que es algo completamente inútil. Ahí es otra de las grandes mentiras que la clase política le contó a la ciudadanía en Chile, de que los problemas se van a resolver por ahí. Es falso. Mientras tanto, nos están matando en las calles todos los días. Pero es Y la parte de clase ese política no tiene pensamiento una mágico. constitución. Hacen leyes. En Argentina pasa lo mismo. Hacen leyes. Y con la ley, con un papel escrito, soluciono la escasez, soluciono la delincuencia, soluciono. Escribo y soluciono. No, Este, obviamente en Chile hay que hacer reformas legales, por ejemplo, el sistema de justicia criminal, que no han hecho. Hay que dar más apoyo a las fuerzas de orden y seguridad, hay que establecer protocolos a nivel legal de enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y grupos terroristas que le den protección a las Fuerzas Armadas. pero eso no lo van a hacer nunca en una constitución en este Bueno, contexto. es que si no lo hacemos, olvídate de frenar el crimen organizado. Otra cosa que yo sí haría es legalizar todas las drogas, por ejemplo, porque me parece que no hay posibilidad de ganar esa batalla por la vía represiva a la larga, ¿no? Y ya viste Uribe, él tuvo bastante éxito combatiendo a las FARC, que no solo se dedicaban al tema de drogas, o sea, tenían todo tipo de delitos relacionados y eran realmente un grupo criminal y pseudo genocida, las FARC, esa es la verdad. Pero claro, él sale del gobierno, entra Santos, ¿ah? Y Santos vuelve a darles todo el oxígeno que necesitan para resurgir. Y le dan el premio Nobel de la Paz por hacer eso, además. Que es muy importante que la clase política nacional despierte, que la izquierda pro delincuencia y antidemocracia quede marginada de todo esto, salvo que se quiera sumar a las buenas ideas, son siempre bienvenidos, pero lo veo difícil, y empiece a tomar decisiones legislativas y de política pública y de política criminal que fortalezca nuestras instituciones armadas, que fortalezca Carabineros, que está en un récord de deserciones y de Claro. escasez, ¿cierto?, de postulantes a las escuelas matrices y todo eso, porque lo contrario este país va a ser totalmente ingobernable, inmanejable.
sea, peor que ahora. Ya estamos más peligrosos que El Salvador. O sea, Nayib Bukele, El Salvador, lo podrán criticar por muchas cosas, pero el país más peligroso del mundo hoy día es más seguro, en los últimos meses, al menos si le creemos las estadísticas de homicidios, que Chile. ¿Cómo puede ser que tengamos peores niveles de seguridad que El Salvador? Si en Salvador pudieron arreglarlo con todo el problema de las pandillas y todo, porque había voluntad política de un líder, en Chile se puede arreglar. Lo que necesitamos es voluntad política. Y si no lo hacen ellos, los que están hoy día en el gobierno y en el Congreso, o los que están mañana en el gobierno y en el Congreso, lo van a hacer otro. O lo van a hacer otro. Es cierto, totalmente. Porque veo difícil que esto se pueda proyectar para siempre de esta manera y siempre vivamos en el caos y siempre en la delincuencia, que también es una posibilidad, pero yo no creo que la ciudadanía lo tolere en el largo plazo. Bueno, la ciudadanía habló en realidad y mostró mucha más valentía que los políticos respecto de todos estos temas y dijo algo claramente. Ojalá alguien recoja ese guante. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista. Me quedaríamos hablando un montón más. Nos pasamos de tiempo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y le digo a quienes nos están escuchando que recuerden seguir las redes, suscribirse al canal del CELS para escuchar esta entrevista, las que hemos hecho anteriormente y las que vamos a hacer próximamente. Muchas gracias, Axel. Hasta luego. Nos vemos, encantado, hasta luego.